Sí y no. ¿Sí? Es cierto que si pudiéramos entender, un poco tomando la imagen de la compañera del fondo, cómo funcionan esos engranajes y esas herramientas, podríamos hacer Avatar. ¿Sí? Estamos muy lejos de eso, ¿no? Del multiverso, me voy a meter y me voy a sumergir en una experiencia. Estamos lejos. ¿Sí? Pero la idea es tratar de entender cómo funciona para ver qué pasa cuando no anda del todo bien, ¿sí? Y para ver potencialidades, como eso. Y agarro la pregunta del hemisferio y después sigo. Sí. Estuve leyendo que si hay un nervio o no sé qué que se desconecta, trabajan por separado los hemisferios. Sí, le cuesta mucho más. Y depende cuándo se te corta la conexión entre los dos hemisferios. Eso es una de las cosas, ¿no? Los hemisferios no trabajan separados o les cuesta mucho más trabajar por separados. ¿Sí? Pueden hacerlo, pero es mucho más costoso. En un desarrollo típico lo tenés trabajando a todo el cerebro todo el tiempo. ¿Sí? También eso, el cerebro no es que funciona hoy un pedacito, después funciona otro. No, tenemos todo el cerebro andando. ¿Sí? Usamos el 100% del cerebro. La cosa es que es un 100% dinámico. Es como si fuera, por eso se usa la metáfora, que a mí no me gusta mucho la metáfora del músculo, porque el cerebro no es un músculo, pero uno no diría que usa el 30% de su brazo, ¿no? O de su cuello, como que, y ahora uso el 100%. No, uno usa el 100% de su brazo, va al gimnasio, masa muscular, y entonces cambió el 100%, pero siempre estoy usando todo. Lo mismo pasa con el cerebro. Entonces, fíjense cómo tenemos distintas imágenes, películas, engranajes, ¿sí? Personas. Ahora, ¿qué es la neurociencia? Empecemos por definiciones, ¿sí? Entonces ahora sí te pido. Y ponemos un poco de misterio. Una más. ¿Sí? Si no empiezo yo, bueno, igual lo voy diciendo. La neurociencia es un conjunto de ciencias que estudian al sistema nervioso. Por eso me gustaba la definición de que no es solo cerebro, ¿sí? También tiene que ver la médula, tiene que ver las otras conexiones sinápticas que llegan al resto del cuerpo, ¿sí? Me cambiaron la presentación. Y así como, entonces, como uno puede agarrar el cerebro, lo que va a tener la neurociencia son diferentes focos, diferentes puntos de estudio. Puedo estudiar al cerebro y puedo estudiar sus funciones, puedo estudiar la arquitectura cerebral, puedo estudiar la fisiología, ¿sí? Puedo estudiar, alguien hablaba de neuronas y conexiones sinápticas y la magia que está pasando cuando hay una red funcionando. Gracias. Creo que estaba por acá. Sí, también tiene que ver con el impacto hormonal. ¿Sí? Porque lo que decíamos, el cerebro no está solo, el cerebro está metido en un cuerpo. Entonces va a tener, por ejemplo, el impacto hormonal, todo el eje endocrino, toda la parte de hipocampo. Y también va a estudiar los procesos cognitivos. ¿Sí? Y acá, te pido una más, también, y esto ya lo dijimos un poco con lo que veníamos hablando, la neurociencia va a estudiar la interacción entre ese cerebro, ¿sí? Que está metido en un cuerpo, que tiene comportamientos, ¿sí? Porque al final del día lo que va a hacer nuestro cerebro, lo que está haciendo en este momento mi cerebro es, me permite pensar qué es lo que quiero decir, tener el micrófono, estar tratando de mirarlas y mirarlos a quienes vinieron hoy, ¿sí? Moverme. Entonces, todo eso lo está coordinando mi cabeza, mi cerebro. Pero para poder hacerlo, necesita todo un cuerpo para coordinar. Y lo está haciendo en un contexto, en un espacio en el que me rodea. Y estas tres cosas no las podemos separar. Tenemos una cabeza dentro de un cuerpo que genera comportamientos que van a ser diferentes según el contexto en el que me encuentro. Y el contexto va a ser todo, ¿sí? Yo ahora, cuando salí de mi casa hacía frío, ahora me dio calor, ¿no? Ya que estoy acá en el frente de todo, me dio como la emoción, me saqué el saco. Eso es contexto, temperatura, ¿sí? Si yo hoy a la mañana no hubiese desayunado, ahora tendría hambre. Eso también es contexto, ¿sí? Porque mi cerebro no solamente debería estar regulando todo lo que estoy diciendo, sino también estaría pensando que tengo hambre. Entonces, la producción sería diferente.
Y eso también es neurociencia. Estamos acostumbrados a pensar en neurociencia, igual acá veo que no tanto, y me gusta, en el cerebro, como algo separado de un cuerpo y separado del espacio que lo rodea, ¿sí? O del contexto que lo rodea. Pero la neurociencia también estudia esas cosas. Dame más. Entonces, cuando empiezo a pensar en ese contexto de la neurociencia, pensarla en términos de aprendizaje tiene más sentido, ¿sí? Porque no son solamente los cambios que están pasando en el cerebro, ¿sí? Sino los comportamientos que van a traer, ¿no?, aparejados o sumados a esas cosas que le están pasando a mi cerebro. Entonces, cuando alguien que viene de, y acá les pongo palabras más específicas, porque no es solamente la neurociencia, podemos pensar en la neurociencia cognitiva, en la que piensa en cognición. ¿Qué es cognición? Memoria, es aprender a leer, es aprender matemática, ¿sí? Son las emociones. Las que también se las llama, y acá lo puse porque es cierto que en Argentina cuando decimos psicología, y si yo les hubiese preguntado qué piensan cuando piensan en psicología, probablemente la imagen es el diván, Freud, ¿no?, como el clásico de Argentina. Pero es cierto que hay otras cosas de la psicología, por ejemplo, yo trabajo en psicología experimental, no soy psicóloga y no atiendo pacientes, pero lo que trato de estudiar es el comportamiento humano, ¿sí? Son las ciencias del comportamiento humano, cómo interactuamos entre nosotros, cómo interactuamos con el mundo. Y para eso necesitamos un cerebro. Entonces también está relacionado con la neurociencia. De nuevo, sin olvidarnos del cuerpo. Y la neuroeducación, ¿sí? Yo te voy marcando cuándo, porque si no, ahora no, pero si no me vas a hacer un spoiler más adelante. Entonces, para la neurociencia, el aprendizaje es un proceso de cambio debido a la experiencia. Fíjense qué definición amplia tenemos cuando hablamos de aprendizaje desde las áreas de la neurociencia, ¿sí? Significa que hay algo que pasa, una experiencia, y una experiencia acá puede ser que voy de la mano de mi mamá, nunca crucé la calle sola y me explica, bueno, mirá, esto es un semáforo, el semáforo funciona así. Bueno, eso es una experiencia, cruzar la primera vez la calle y que te expliquen cómo funciona un semáforo, ¿sí? La experiencia también puede ser estar en un aula y encontrarme por primera vez con la letra A o la letra J. Y va a haber un cambio una vez que yo haya interactuado y mi seño, mi maestra, la docente, el docente, me explique cómo funciona, qué es eso, qué sonido tiene, qué representa, que con eso puedo formar una palabra, ¿sí? Entonces, va a haber algo que me va a pasar que va a generar un cambio, ¿sí? Yo no voy a ser la misma persona después de esto que me pasó. Y acá algo terrible. Ustedes mañana no van a ser la misma persona, porque hoy escucharon todo esto. Terrible. ¿Eso significa algo bueno? No. Por ahí hay alguien diciendo, esto es un embole. Bueno, mañana van a ser otra persona, porque piensan que lo de ayer fue un embole, ¿sí? Y por ahí hay alguien que no, que dice, no, está buenísimo, quiero leer un montón. Que ojalá sean muchos y muchas. Tampoco van a ser la misma persona, ¿sí? Interactuar con un otro o con una otra también es una experiencia que hace que al siguiente momento no seamos la misma, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dure esa experiencia? Nos metemos con memoria, ¿sí? Para eso me tienen que invitar la próxima porque eso es todo otro capítulo, ¿sí? Entonces puede ser algo que sea cortito, chiquito y me olvido, o semáforo. Lo aprendí una vez, lo tengo de ahora para siempre, ¿sí? Salvo que tenga algún, no sé, accidente cerebrovascular, no sé, algo que me complique alguna parte del cerebro, ¿sí? Entonces, fíjense cómo yo hablo de un cambio, que algo que, por una experiencia que puede durar en el tiempo diferentes longitudes, ¿sí? Dependiendo cuán plasmado quede en mi cabeza. Y puede ser incluso un cambio que yo sepa que fue, no, me acuerdo esa vez que vino esa mina y hubo un muerto, ¿sí? O puede ser un cambio que no sé que está ahí, ¿sí? Entonces que dentro de 6 meses se crucen con una nota de neurociencia y digan, yo sabía algo de esto, ¿sí? Y algo quedó por ahí guardado, menos consciente. O memorias musculares, aprender a andar en bicicleta, ¿sí? Está ahí. Pero si yo les digo, bueno, ¿cómo? Díganme los pasos.
Bueno, no sé, te subís y andás, ¿no? Es como esa cosa de, bueno, una vez que aprendiste a andar en bicicleta, ya sabés andar en bicicleta y salís andando. Uno no tiene esa cosa consciente, pero hay una memoria muscular, ¿sí? Todo está metido acá. Entonces, van a ser, esto ya lo dije todo, hay cosas que están escritas que no me voy a detener, lo voy a decir ahora, porque le dejé a Silvana la presentación, ¿sí? Para que la tengan. Pero básicamente es lo que voy diciendo. Entonces, de nuevo, y voy a hacer hincapié en esto 50 veces hoy. Vamos a aprender, nuestro cerebro se va a modificar, pero no nos podemos olvidar de que nuestro cuerpo también va a ser diferente, ¿sí? Está todo pasando. Dame una más. Entonces, y me van a perdonar la simplificación, pero adentro de cada uno de ustedes, spoiler alert, hay un cerebro, ¿sí? Entonces, a ese cerebro le llegan estas experiencias, ¿sí? Y lo hice así, bien amplio, porque yo no sé de qué experiencia estamos hablando todavía. Entonces voy a tener va a pasar algo que va a generar un comportamiento. Y de nuevo, esto puede ser, me hizo ruido la panza. Entonces, este estímulo es interno incluso, esta experiencia es interna. Y va a generar un comportamiento. Me voy a ir a comprar un café. Sí, un café con algo porque tengo hambre. ¿Sí? Entonces, me voy a parar, voy a ir y voy a pedirle a mi cerebro que haga otra cosa y lo voy a cambiar. Y este círculo va a ir pasando todo el tiempo. ¿Sí? Y el estímulo puede ser, de nuevo, la primera vez que me encuentro con un número de letras, que no las conocía antes, porque dependiendo del espacio en donde nos movemos, nos encontramos con chicos y chicas que es la primera vez que se ponen a pensar en términos de letras. ¿Sí? Entonces la experiencia puede ser haber escrito por primera vez y haber tenido como una relación con esas letras directa por primera vez, la A. ¡Wow! ¿Sí? Y eso tiene un sonido, ¿no? Y eso tiene todo lo que les hablaba Beatriz ayer. Nuestro cerebro adquiere esa A, ¿sí? Ahora la encuentra en todos lados, entonces no es el mismo. Y esta es una de las cosas que, por más que no sigo trabajando tanto en esto, a mí me parece mágico. Porque significa que cada experiencia que nosotros tenemos modifica nuestro cerebro. No somos los mismos y las mismas una vez después de haber pasado por un proceso de aprendizaje. Y también, como verán, esto puede ser un círculo muy virtuoso, ¿sí? O un círculo extremadamente vicioso. Y acá me meto con algo que dijo Silvana. Yo le puedo decir a alguien, vos no podés, y entonces yo no puedo, y entonces la próxima vez que lo intento puedo menos, y entonces la próxima vez que lo... ¿no? Y entonces no puedo. O vos vas a poder hasta acá. Eso en neurociencia se llama etiquetado. Yo le pongo a alguien una etiqueta y le digo, vos sos esto. Y mi cerebro se empieza a creer que yo soy eso. Y eso es terrible, ¿sí? Dependiendo del tipo de etiqueta que nos pongan. Entonces, hay algo, y que es más terrible si la etiqueta me la pone una figura de autoridad, alguien que yo respeto, alguien que yo quiero. Porque no me lo está diciendo cualquiera por la calle que me gritó algo, ¿sí? Me lo está diciendo alguien que yo conozco, que yo aprecio, que tengo un vínculo emocional, que yo respeto, que yo valoro. Y entonces, es un círculo mucho más fuerte y mucho más difícil de romper, ¿sí? Entonces, al final del día, nuestro cerebro es como una foto, una película de todo lo que me pasó, ¿sí? Nuestras cabezas hoy son el reflejo de lo que nos pasó los últimos 50, 70, 20, 35, 40 años, ¿sí? Y va a reflejar todas nuestras experiencias. Lo que hace la neurociencia para tratar de entender esto es, a veces, ¿no? Cerebro solo, y corto y mido cosas. Sí, o sea, me hago cargo. A veces necesitas ir a la neurona, necesitas ir a la molécula para entender algo. Pero muchas otras veces necesitas el individuo entero, ¿sí? Muchas de las cosas que hacemos en neurociencia es mirando a la persona y entendiendo qué es lo que está pasando en la cabeza. Y esto es muchísimo más parecido a lo que hace un docente, ¿sí? Ustedes pasan información y después empiezan, no pueden abrir cabezas, hasta donde yo sé, la Secretaría de Educación no lo permite,
¿no? Entonces tienen que empezar a hacer, por ahora no lo permite, entonces tenemos que empezar a hacer cosas para ver qué pasa con esa experiencia. Tomo pruebas, hago preguntas, miro el comportamiento, veo si lee, ¿sí? Pero usamos individuos enteros en general, ¿sí? Entonces, nos metemos con alfabetización. Una más. Las primeras preguntas que se hicieron en neurociencia es ¿por qué podemos aprender a leer? ¿Qué hay en nuestras cabezas, en nuestros cerebros, que nos permite aprender a leer? ¿Sí? Y una de las cosas que se planteaban cuando arrancaron estos estudios es el cerebro de los humanos, si pensamos en los primeros Homo sapiens, no interactuaban con cosas que fueran lectura. No es que apareció el hombre, apareció el fuego y el primer libro. No, pasaron miles, millones de años hasta que pasó eso. Y sin embargo, nuestras cabezas aprendieron a leer, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo? Y una de las cosas que, sin olvidarnos de nuevo, y esto lo mismo de siempre, que cuando pensamos aprender a leer, hablamos del cambio que puede estar en la cabeza, ¿sí? No me estoy metiendo en la pedagogía, no me estoy metiendo en cómo sistematizo eso, es qué es lo que pasa, qué cambios están produciéndose en la cabeza. Y lo que se encontró es, este es un cerebro, sería como este hemisferio, ¿sí? Los ojos estarían acá, ¿sí? Esto es esto. Y lo que encontraron es un área específica, que está como a esta altura, que es un área visual, que es de reconocimiento de objetos, caras, cosas, ¿sí? Y lo que fueron a ver es, dame una más, es que este cacho reconocía las letras. La famosa caja de las letras, ¿sí? ¿Alguno escuchó el concepto de caja de letras o letterbox en el cerebro? Bien, hay un par que sí. ¿El resto están conmigo? Sí, ¿no? Bien. Yo para ver bien si era que no, hasta dónde, yo soy muy de la noche, la mañana me mata, o sea que no me hubiese ofendido. A esto se lo llamó la caja de las letras, ¿sí? ¿Por qué? Porque se encontró que este pedazo del cerebro en particular, un cachito en realidad de este pedazo, se activaba significativamente cuando yo le mostraba letras, ¿sí? Siempre no, cuando sé leer. Cuando no sé leer, no se activa, cuando aprendo a leer, se activa. Hay un cambio significativo en el cerebro de un área que antes reconocía caras, cajas, herramientas, ¿no? No sé, animales, cosas, que de golpe empieza a responder a las letras, ¿sí? Y de hecho, a esta hipótesis, y ahora van a entender por qué les voy a dar una cosa un poquito más específica, esta cosa de, bueno, antes tenía una parte del cerebro que servía para esto y ahora sirve para otra cosa, se la llamó la hipótesis de reciclaje neuronal, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que nuestro cerebro se encuentra con algo nuevo y recicla una parte que ya tiene, ¿sí? Evoluciona, cambia, hay un proceso de aprendizaje y ahora empieza a usar ese cacho que antes usábamos para una cosa, para la lectura, ¿sí? Y esto es importante porque también es interesante ver que cuando uno aprende algo, hay un cambio dentro del cerebro que en principio uno no lo ve, ¿sí? No es que vos decís, vos sabés un montón de matemática, porque tiene un no. ¿No? Y a vos te sale re bien la receta del lemon pie, porque tenés un no, ¿sí? Son partes del cerebro que se modifican, que cambian, que arman redes nuevas y que particularmente para la lectura lo más interesante es que es un área que no estaba antes y que ahora apareció, que se recicló para esta nueva cosa. Una más. Entonces, cuando nuestro cerebro se hace muy eficiente para una cosa, probablemente pierda otras, porque tiene un tamaño finito. Entonces, ¿todos acá ven letras? Bien, dame una más. ¿Son iguales a estas? Vieron que no fue tan fácil, no dijeron sí, no. Veía unas manos que me hacían, ¿sí? Sí y no. Es lo mismo en espejo.
¿sí? Pero si no, o sea, como es en espejo, no es estrictamente lo mismo, ¿sí? Entonces, si yo les dibujo una, no sé, una letra que sea fácil, una C, ¿cómo? El cerebro, no. Ahora, sí que después, esa pregunta me gusta al final, ¿sí? Pero te la tomo. Porque si no me voy a abrir, pero prometo que no es por no contestar. ¿Esta letra es la misma que esta letra? No, ¿no? Entonces tenemos pero las reconocemos. Sabemos que es una C al revés, ¿sí? Bueno, yo me hice muy buena, ustedes son todas y todos lectores expertos, entonces entienden que eso y esto no es lo mismo, ¿sí? Nuestro cerebro se vuelve muy eficiente para reconocer las letras. Algo de eso es porque después las podemos ver acá, ¿sí? Pero no es lo mismo. Ahora, hay una etapa cuando yo estoy empezando a a escribir, en donde tengo maestras o maestros de primer grado, ¿sí? Hay un momento en el cual veo ahí una cara que me hace, sí, ¿sí? Que ¿cómo se llama? Es la etapa en espejo. Que uno ve y escriben y está convencido y convencida de que escribió y no, porque me hizo la P al revés o me hizo la R al revés, que si uno ahora lo trata de hacer es re difícil. De hecho, invito a que hagan ese ejercicio. Párense enfrente del pizarrón y traten de escribir su nombre o el nombre de la escuela al revés, ¿sí? Entonces, esto es porque cuando no somos lectores expertos y lectoras expertas, somos mucho mejores en simetría. Cuando nos volvemos lectores expertos, perdemos un poco de esa capacidad. Este es un estudio que hicieron en Inglaterra hace unos años. Esto también es neurociencia, me siento como, ¿no?, haciendo patria para la neurociencia, en donde les hacían escribir sus nombres. Arriba ven lo que fueron escribiendo. Les van dando hojas y les van diciendo, bueno, escribí tu nombre. Y fíjense que a veces los escriben Liesl para un lado, que me gusta ese nombre porque es el nombre de una de las de la novicia rebelde, dato. Y fíjense que acá lo escribe para el otro lado, ¿sí? Y vos le preguntás y te dice, lo escribí en los dos lados. Y lo que ellos van cuantificando, de hecho acá no se ve, pero está la cita del trabajo, es de Walsh, es cómo la escritura, y esto es de nuevo, esto es Inglaterra, ¿sí? Cuando tienen menos de 5 años, escriben más o menos la mitad en espejo y la mitad en escritura normal, ¿sí? Fíjense que de repente, entre los 5 y los 6, primer grado, ¿sí?, fíjense cómo suben la cantidad de escritura que pueden hacer, pero todavía al principio hay algo ahí en donde hago estas cosas que no tengo. Ahora, me voy volviendo un escritor y un lector experto y fíjense cómo esto sube al 100%, ¿sí?, la escritura normal, y la escritura en espejo cae, ¿sí? Pero lo que ellos cuentan, o sea, lo que ellos encuentran es que incluso a los 7 años siguen encontrando niños y niñas que escriben letras al revés. ¿Es que tienen un problema? No. Es que no hay dos cerebros que sean iguales, ¿sí? Y esta es la segunda cosa que me gustaría que se lleven. Entonces, algo que se dice y que está muy mal es, este es un cerebro normal y este es un cerebro que es anormal. No. El desarrollo es más típico, es menos típico, es más lento, es más rápido, pero no hay algo normal y algo no normal. Cuando doy clases en la universidad les digo, bueno, Papá Noel no existe y no hay cerebros normales. Hay cerebros que tienen algunas cosas más típicas, más rápidas, otros que las tienen menos típicas, ¿sí? Pero es una escala de grises, no es un blanco y un negro. Entonces, imagínense qué pasa si yo a estos chicos les digo, no vas a aprender a leer nunca, ¿no? O no vas a aprender a escribir nunca. Etiqueto, porque lo que no sé es que hay un desarrollo típico que algunas veces es más lento. Y esto lo vemos mucho más arriba en contextos más vulnerables, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos menos contacto con letras. No es magia. Si yo no veo letras, no las aprendo, ¿sí? Si yo no escucho palabras, no las incorporo. Hay un gap, y este es como el datazo, hay un gap de 30 millones de palabras escuchadas a los 3 años entre un niño que se desarrolla en un espacio vulnerable y un niño que se desarrolla en un espacio de una casa que tiene un poder adquisitivo alto con padres profesionales.
30 millones de palabras menos escucharon cuando tienen 3 años. Millones. De hecho, en la literatura se llama el gap de los 30 millones. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Y que hay que hacer mucho laburo. ¿Sí? Porque son cerebros que tienen un desarrollo típico, pero que tuvieron mucho menos que les viene llegando. ¿Sí? Entonces, no es que tienen un problema, no es que son más lentos, es que no tuvieron todo ese input de gente hablándome, de gente me mostrando letras, Entonces, llego a la escuela y no tengo todo ese background. Llego y por ahí es la 3ª vez que me dijeron esta palabra, o la 5ª, o la 10ª, y es la vez número 25 que veo esta letra. ¿Sí? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, un par más y ya estoy... ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Estamos bien? Ok. Y no podía no mostrarles algunos cerebros, ¿sí? Pero por razones específicas, ¿sí? Fíjense, como lo primero que les mostré es neurociencia de comportamiento. Y ese que les mostré antes es algo que pueden hacer ustedes en el aula. Ustedes pueden seguir cuántos tenían al principio, cuántos fueron... Y lo que están viendo, dame una más para atrás. Cuando ven... para el otro lado. Cuando ven esto, cuando ven esta caída... Cuando tienen en el aula que al principio tenían 50 que escribían al revés y al final tienen 5, 10, 25, dependiendo del contexto, están viendo el cerebro de esos niños y esas niñas cambiar online. ¿Sí? Entonces, esto es neurociencia y esto es algo que hacen que una docente o un docente lo hace en el aula todo el tiempo. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es... mucho gráfico, mucha barra de error, ¿sí? Pero eso es lo que el comportamiento humano es uno que uno lo ve todo el día dentro de la escuela. ¿Sí? Ahora sí. Entonces, espera, dame uno más para atrás. Así se ve un cerebro de un adulto, o sea, por ejemplo, de cualquiera de ustedes, cuando está leyendo, si yo los meto adentro de un resonador. ¿Saben lo que es un resonador? ¿Alguna vez lo vieron? Es como ese rulero gigante, ¿sí? Es un gesto bastante grosero para hacer, porque imagínense que es un rulero y ustedes entran en el rulero. Pero no voy a hacer ese gesto, ¿no? Para que no quede grabado. Pero básicamente ustedes se acuestan y los meten ahí adentro para escanearles, para ver qué es lo que estaba pasando en el cerebro. ¿Sí? Entonces, este es una cabeza vista así, ¿sí? Como un corte así. Acá hay un hemisferio, acá está el otro hemisferio. Un lector experto tiene esto. Esta es la caja de las letras superactivada cuando estoy viendo letras. De hecho, acá no se ve, pero en verde están las letras. ¿Sí? Fíjense que hay herramientas en azul, casas... Esperen que lo muevo. Bueno, no. Casas en amarillo, caras en rojo. ¿Sí? Todo esto es toda esta parte prendiéndose fuego. Cuando estoy viendo cosas, es mi corteza visual. Y una parte particular es letras. Dame una más. Cuando veo un cerebro de un adulto analfabeto, alguien que no aprendió a leer, y eso que significa alguien a quien no le enseñaron tampoco, ¿sí? O sea, como una mezcla entre... Fíjense que acá no está. ¿Sí? Esta es la letterbox. Mágica. ¿Sí? Entonces, no está y aparece cuando... O sea, esto es alguien, un analfabeto, adulto, ¿sí? Estos experimentos se hicieron en Francia. Estos serán adultos no analfabetos, de hecho, lectores expertos. Vi una mano, sí. No, es parte del cerebro, es la corteza de acá abajo. ¿Sí? De hecho, si se apoyan la mano así, en donde sienten los huesos de acá, esa es la corteza visual. ¿Sí? Ahora, magia. ¿Esa es una mano? Sí. No, perdón, pensé que era una mano. O sea, era una mano, pero no para mí. Analfabetos. ¿Les enseño a leer? ¿Adultos? Dame una más. Y acá no se ve con la imagen. Bueno, se ve mejor acá. Es muy clarita, pero está acá. Y fíjense que hay una parte acá. Aparece la letterbox. ¿Sí? Dame una más, que en la otra se ve mejor porque tiene colores más brillantes. Estos son niños. ¿Qué es lo que quería decir con lo anterior? Tenemos adultos, les enseño a leer, aparece la letterbox. Estos son niños y niñas de 9 años. Este tiene mejor los colores, este trabajo. Fíjense la letterbox a pleno. ¿Sí?
¿Qué pasa con el cerebro de una persona de 9 años que tiene dislexia? Y que yo no sabía que era disléxico o disléxica, o que tenía, perdón, dislexia. Y que entonces no acompañé el proceso sabiendo eso, ¿sí? Y damos una más. No está. ¿Por qué? Porque no aprendió a leer todavía. Ahora, acá es donde el etiquetado que yo les decía se vuelve complicado, ¿sí? Yo no quiero decirle a alguien, tenés dislexia, pero necesito saberlo, porque si no, no se puede dar el proceso, ¿sí? Entonces, no es la etiqueta, es para qué la uso, ¿sí? Y siempre que muestro esto, digo lo mismo. Las personas con dislexia podemos aprender a leer. Yo soy disléxica, ¿sí? Tuve la suerte de que, si bien no estaba diagnosticado, porque en mi época no era tan común, pero mamá docente, yo aprendí a leer igual, ¿sí? Porque me enseñaron, porque hicieron ese laburo conmigo. Entonces, no es la etiqueta. No es que me dijeron, bueno, como sos disléxica, no vas a poder ir a la escuela, no vas a terminar la secundaria, no vas a poder hacer la universidad. Hay distintos grados de dislexia, ¿no? Por supuesto. Pero sin un acompañamiento, entonces, para estas cosas está bueno saber qué es lo que está pasando en el cerebro, ¿sí? Para poder tener un diagnóstico que nos ayude a acompañar un proceso, ¿sí? No que haga que yo me siente encima de esto y entonces, bueno, esto ya está, no puedo aprender más. Dame más. Entonces, ¿cómo enseñar a leer? Dame más. Primero que nada, la neurociencia no tiene recetas, ¿sí? Si viene alguien y le dicen, hola, ¿qué tal? Soy neurocientífica, vengo a traerte la receta, desconfían, ¿sí? Por lo menos, hagan muchas preguntas. No hay recetas y se tiene que revisar porque así como no hay dos cerebros iguales, no hay dos escuelas iguales y no hay dos aulas iguales y no hay dos docentes iguales. Entonces, todos estos procesos tienen que revisarse para cada institución. Dame más. Y si bien lo que nos dice la neurociencia es que no necesito una secuencia rígida para aprender a leer, para formar esa letterbox o esa caja de las letras, es un poco lo que les decía Beatriz, entiendo yo ayer, que es sí necesitamos ciertas progresiones, ¿sí? Para que se vaya formando. Entonces, los tips es pensar en términos de procesos, pensar en, bueno, ¿cuándo van a aprender las letras? ¿Cuándo van a aprender a escribir? ¿Lo van a hacer al mismo tiempo? ¿En qué sistema? Pero la neurociencia no puede hablarles de pedagogía. Si alguien de neurociencia les habla de pedagogía, ¿no? Yo no podría decirles nada al respecto. Yo tengo otros contenidos. Dame más, dame esto, ya lo dije. Entonces, ¿por qué? Porque leer no es adivinar, no es pensar, no es imaginar, no es creer, aunque el acto de leer involucre esas cosas, ¿sí? Porque lo que a veces se entiende cuando la neurociencia dice, bueno, pero leer no es adivinar, no es imaginar, parece que estuviéramos diciendo que cuando uno lee no imagina, no adivina, no crea, no sueña, no. Significa que leer es un proceso cognitivo que requiere que el cerebro realmente se modifique. No está, tiene que haber un proceso para que aparezca, ¿sí? Después cuando uno aprende a leer, pasa todo el resto de las cosas. Y requiere ser sistemáticamente enseñado. A todo el mundo igual, no, ¿sí? Pero tiene que haber una sistematización. Y en los desarrollos que son menos típicos, necesitamos estructuras más armadas, ¿sí? Y en los desarrollos que se encuentran en espacios vulnerables, necesitamos también sistematización, porque no la tuvimos en el contexto, ¿sí? Entonces, conclusión final, y puse solo una imagen, que es que llevamos la neurociencia a la escuela, ¿hasta dónde? ¿Sí? Está bueno tener los datos, pero hay que, para saber, para entender de procesos, para pensar, y sobre todo porque la neurociencia al final del día quiere lo mismo que quieren todos ustedes, que es que los niños y las niñas aprendan a leer, ¿sí? Pero eso no significa que haya que sentar a los nenes y enseñarles de cerebros para que aprendan a leer, ¿sí? Bueno, por ahí es un tema y lo podemos hacer, pero digo, no es la cuestión central, ¿sí? La neurociencia, una herramienta más, ¿sí? Que puede dar sinergia para poder ayudarlos y ayudarlas. Muchas gracias.